Estimado Kahal Kadosh, Shavuot Mevorach, muy buenos días. Hoy 7 de Adar, del Adar 1, 5782, 8 de febrero del 2022. La clase de hoy dedicada para la Refuah Shelema de Dov Ben Tova, donado por la familia Cohen. La clase de hoy también dedicada a Eilui Nishmat Yosef Ben Freja, dedicada por la familia Busquila, y una dedicación especial por Mario y Marcela Gersuni en agradecimiento a Hashem por el matrimonio de sus hijos Kevin Eliab probando. Excelente. Ok. Estamos hoy continuando con el capítulo 105 de Tehilim, pero antes de empezar quiero clarificar un concepto halágico que es importante hablar de él, aunque sea por un momento, ya que es un tema halágico aplicable específicamente en este año. Para todos nosotros, cuando decimos la fecha del 7 de Adar, nos conectamos a la Hilulá de Moshe Rabbenu. Como sabemos, la Gemara dice que Moshe Rabbenu nació y fallece en el mismo día, y sabemos que esa fecha, por el cálculo que hace la Gemara, fue en el mes de Adar, y en la época de Moshe Rabbenu, el concepto de Adar 1 y Adar 2 no existía. Quiere decir que Moshe Rabbenu falleció en un Adar común. Por lo tanto, la halajá dice, una persona que nace o fallece, Haz v'Shalom, en Adar 1, perdón, el sistema de seguridad está muy alto. Gracias. El concepto de Moshe Rabbenu es en Adar 1, perdón, el concepto de Moshe Rabbenu es en el único Adar, por lo tanto, de acuerdo a la halajá, la Hilulá de Moshe Rabbenu se conmemora en el Adar número 2. Obviamente, hay diferencias en la halajá. Cuando viene, por ejemplo, cuando una persona celebra un cumpleaños, o cuando una persona celebra un bar mitzvah, o cuando una persona tiene un yortzeit, o cuando una persona para de decir Kaddish y falleció en un año común y entra en un año bisiesto. Todas esas preguntas tienen que ser analizadas brevemente y de acuerdo a la situación, de acuerdo al Adar 1, Adar 2, o mismo en ciertos casos puede atrasarse un mes hacia el mes de Shevat, etc. Pero digo esto para que tengan en mente concerniente a la Hilulá de Moshe Rabbenu, que va a ser Be'ezat Hashem un mes de hoy, el 7 de Adar número 2. Ahora, capaz, como preguntó alguien, anoche hubo ciertas personas capaz que encendieron vela en honor de Moshe Rabbenu y leyeron un poco del Tikkun de Moshe Rabbenu. Obviamente, no hay ningún Haz v'Shalom pecado en ese tipo de situación. Uno lo hizo en memoria de los Tzadikim. Muchos de nosotros que uno lo encendió un mes adelantado, como dicen en Yiddish, Nish Geferlach, en árabe lo dicen Mathaf, en inglés dicen don't worry about it, no se preocupen, no es ningún abón, todo lo contrario. Ahora que dije eso, podemos seguir estudiando Be'ezat Hashem, capítulo 105 del libro de Tehilim, el famoso Hodú.
que leemos básicamente todos los días de nuestra vida, al final de los Korbanot, antes de Hashem Melech y Baruch She'amar. De acuerdo a lo que tengo aquí marcado, dejamos en el capítulo 105, Pasuk 9. Asher karat et Abraham. Esto habla del pacto que Hashem forjó con Abraham Avinu. Ushbuato le Isaac. Y su juramento a Isaac, que Isaac iba a ser obviamente el sucesor de Abraham, como el Pasuk dice, Ki be Isaac y kareleja Zara. Tu sucesor va a ser Isaac, no Ismael, obviamente. Vaya amidea le Yaakov le Hok. Entonces lo estableció para Jacob como un estatuto, le Israel berit olam, y para todo el pueblo de Israel como un pacto eterno. Lemor, diciendo, Leja etente teres Kenan, a ti te daré Kenan, que es obviamente eres Israel, Hevel nahalatchem, la porción de tu herencia, Biotam metem mispar, cuando eran pocos en número, quise cuando el pueblo de Israel era pequeño en número, Kimaat vegarimba, apenas morando ahí. Uno más, Baitalehu mi goy el goy, y deambularon de nación en nación, mi mamlajá el am aher, y de un reino a otro. Pesukim interesantes. Vamos a leer primero el Meam Lo'ez, que explica la conexión de Abraham, Isaac y Jacob. Dice el Meam Lo'ez, Hashem hizo un convenio, un pacto con Abraham Avinu y le dice, Kibe Isaac y kareleja Zara. Pero ¿cuándo fue verdaderamente este pacto sellado? Dice el Meam Lo'ez, cuando fue la Akedat Isaac. Todos sabemos que la Akedat Isaac, el sacrificio de Isaac, fue uno de los nisionot, una de las pruebas, mucho pero más dificultosas que Abraham vino e Isaac vino, tuvieron que pasar en su existencia. Obviamente cada persona en su vida tiene su situación, tiene su nisionot, pero como el caso de Abraham e Isaac, no creo que ninguno de nosotros la haya tenido. Entonces le dice a Kadosh Baruj Hu, le dice Abraham vino a Kadosh Baruj Hu, Hashem, no me muevo de aquí hasta que me jures que no voy a ser más probado de mi fidelidad hacia ti. Y dice el Midrash de Tehilim que en el día de la Akedat Isaac se pidió que se abran los portones de la salvación y los portones del perdón. Liot lechol hatotam. Y dice que Hashem le garantiza a Abraham Avinu que los pecados que una persona comete tiene la fuerza de ser perdonados a través de la Teshuvah. Y la pregunta aquí dice, ¿cuál es el concepto de Isaac en este versículo? Si nos fijamos cómo la palabra Isaac está escrita en el Pasuk, no es la forma común que nosotros lo escribimos. Aquí está escrito le Isaac con sin, en vez de con tzadik. Generalmente decimos Itzhak, Yod, Tzadik, Het, Kof. Y aquí está escrito Isaac con sin. Dice el Meam Lo'ez que si calculamos la discrepancia del valor numérico de la letra sin es 300 y la letra tzadik son 90. La discrepancia entre 300 y 90 son 210, que se aplican
a los 210 años que estuvimos en Egipto. ¿Se acuerdan que la cuenta era Arba Meot Shana, 400 años? Hubo un descuento de 190 años y solamente nos quedamos 210. Por eso aquí cambia el pasuk, diciendo que Akadosh Baruj Hu aceptó la plegaria de Isaac, que Isaac dijo: estoy dispuesto a minimizar el valor numérico de mi nombre para agilizar la salvación del pueblo de Israel. Es una cosa no capaz oída en alguna vez en la historia, que una persona a través del cambio de nombre puede tener tanto afecto en la salvación del pueblo de Israel. Me acuerdo, capaz que lo estudiamos, no sé si en la clase en español, pero seguro en inglés, que hablamos de la tribu de Isahar. Isahar se escribe con 2 sin. Quiere decir, yo puedo separar la palabra Isahar que diga Yesh Sehar. Hay compensación. De acuerdo a nuestra tradición, decimos Isahar. No mencionamos doble sin. Técnicamente tendríamos que decir Isashar, pero no decimos Isashar, decimos Isahar. Ahora, ¿qué pasó con la segunda sin? Creo que eso lo trae el Baal HaTurim, mismo Rashi, que explica que Isahar tenía un hijo que se llamaba Job. Y Job, en esa época, Yod Vav Bet, se desenvolvió, si me acuerdo bien, como el nombre de una idolatría. ¿Qué hizo Isahar? Para que el nombre no le afecte a su hijo, donó, dedicó una sin de su nombre, y de esta forma el nombre de Job se convirtió en Yashub. Yashub significa volver, de Teshuvah. Quiere decir que Isahar dona una letra de su nombre para que su hijo tenga protección espiritual. La Gemara dice claramente que cuando una persona, Hasbe Shalom, está en momentos difíciles, especialmente peligros de vida, se hace un Shinui Hashem, se cambia el nombre. ¿Qué quiere decir se cambia el nombre? Se le agrega un nombre a la persona adicional del que tiene. Vamos a suponer que si una persona se llama Abraham, le agregamos Rahamim Abraham o Haim Abraham, por ejemplo. O si una mujer se llama Miriam, se le llama Haya Miriam. Se le dan nombres positivos que tienen que ver con la vida y se dice que este cambio de nombre es como si le dimos una nueva identidad al paciente. Y si el decreto fue solamente para Abraham ben Sará, pero no hay decreto contra Haim Abraham ben Sará. Por eso la halajá dice que si a una persona se le cambia el nombre por cuestiones médicas, obviamente hay que hacerlo oficial, bien en el Sefer o frente al Ejal, con un minyan de personas, etc. Pero si a una persona se le cambia el nombre, si vivió más que 30 días, entonces el nombre de la persona se convierte en el nuevo nombre dado. Si Hasbe Shalom, Dios libre, la persona no sobrevive 30 días, obviamente se utiliza solamente el nombre oficial
que la persona siempre tuvo, porque es una demostración del cielo que la persona que sobrevive 30 días, por eso cuando viene la misvá de Pidyon Ben, sabemos que hay una misvá de la Torá de rescatar al hijo primogénito. Esa misvá se puede hacer solamente después que el bebé vivió 30 días completos, no 28 días y medio, tiene que ser 30 días completos o 29 días y 11 horas para poder hacer el Pidyon Ben. ¿Por qué? Porque antes de los 30 días de nacimiento, el bebé no se llama Bar Kayamá, Haz Shalom se puede llamar Nefel, se puede llamar caído. Por eso se espera 30 días que el bebé esté vivo y después ahí se hace el Pidyon Ben. Y hay casos médicos que el Pidyon Ben se puede hacer inmediatamente a los 30 días, pero obviamente la clase de hoy no es sobre el Pidyon Ben, pero solamente traigo esto para entender cómo ciertos cambios afectan a la persona. Otro concepto, la Gemara dice, Meshane Makom, Meshane Mazal, un concepto conocido, la persona que cambia de lugar, se muda de ciudad, se muda de país, o mismo en el mundo de los negocios, que la persona tiene mercadería, por ejemplo, y no se mueve la mercadería, está estancada en esa esquina, en ese lugar. Una segulá para movilizar la mercadería es cambiarle de locación, cambiarle de lugar para que el mazal del lugar nuevo influencie a la mercadería, a venderse, a moverse, etc. El tercer concepto, mejor dicho, que la Gemara nos trae es Shinui Hashem, dijimos, cambiar el nombre, Shinui Makom, mudarse o cambiar de lugar, y el tercero, Shinui Hamaase, un cambio en la actitud y en la conducta de la persona. Ahí vimos el caso de Isahar, vimos el caso de Isaac Avino, que él cambió una letra para el beneficio del pueblo de Israel. Zahar leolam berito, Hashem recordó para siempre su pacto. Davar sival elef dor, la palabra que él ordenó por 1000 generaciones, que obviamente habla de todas las generaciones del pueblo de Israel. Obviamente, si calculamos desde nuestra existencia como nación de Moshe Rabbenu hasta hoy, hubieron un montón de generaciones. Y como vamos a decir en la noche de Pesach, Shebechol dor bador omdim alenu lechalotenu, que en cada generación hay enemigos del pueblo de Israel. Mismo en nuestra generación, tristemente hablando, hay un despertar, Haz Shalom, de antisemitismo y problemas, etc. Y con todo eso, Be'ezrat Hashem, seguimos adelante. Vayamidea le Yaakov lehok le Israel berit olam, y la estableció para Jacob como un estatuto y para el pueblo de Israel como un pacto eterno. Aquí, perdón, aquí quisiera compartir una explicación del Divrei Mordejai, el libro escrito por Jajam Mordejai Eliyahu Alev Shalom, y él explica un pasuk interesantísimo del libro de Mijá, que dice, Titen emet le Yaakov, Hesed le Abraham, asher nishba'ata la abotenu mimekedem. Titen emet le Yaakov, da la verdad a Jacob, significa la Torah. Hesed le Abraham, y la benevolencia Abraham vino. Y él pregunta, ¿por qué el nombre de Isaac en ese pasuk no está mencionado? En estos pesukim que leemos hoy, dijimos Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué en ese pasuk
no menciona a Isaac. Explica el libre Mordejai que el Naví nos está enseñando que para garantizar el suceso de Abraham había que ver el suceso de Jacob, no de Isaac. Por más que Isaac vino fue la Akedah, e Isaac vino es uno de los pilares del mundo, como dice la Mishnah en Pirkei Avot, Torah, Abodah, Gemilut, Hasadim, Jacob, Isaac y Abraham vino. Isaac vino en verdad es lo que cada uno y uno de nosotros somos, porque Isaac vino representa la disciplina, el autocontrol, como estudiamos en la clase de hoy en la mañana, la famosa Gemara en Julín que dice que el mundo se mantiene porque los que pueden controlar su boca en un momento de discusión. No es fácil, pero uno trata y Be'ezat Hashem, la persona tiene ayuda celestial para autocontrolarse. ¿De dónde sacamos nosotros la fuerza de disciplina y autocontrol? Hay una sola explicación. Isaac Avinu. Isaac Avinu es el maestro de disciplina. Por eso Isaac Avinu, a un concepto cabalista, él representa Midata Geburah. Geburah significa la fuerza que el Yehudí tiene para seguir adelante como Yehudí y autocontrolarse y autodisciplinarse frente a desafíos o situaciones de índole física o de índole espiritual o emocional también. Adicionalmente, Borei Olam nos enseña que ser un buen padre es importantísimo y es esencial. Pero parte de ser un buen padre tiene que ver con los nietos de la persona. Como dijo un gran jajam hace muchísimos años, ¿cómo uno puede saber si fue un buen padre judío? Y él explica que si uno tiene nietos judíos, ¿qué quiere decir? Que un padre le delega a su hijo y le enseña a su hijo, perfecto. Pero la pregunta es, ¿le dimos a nuestros hijos las armas necesarias y espirituales para que él sea un buen padre? O Haz Shalom, después de una generación, la asimilación o el desconectarse del judaísmo es lo que está activado. Obviamente nunca es tarde, quiero clarificar, para un yehudí hacer teshuvah o acercarse a Kadosh Baruj Hu. Hashem Dafka específicamente deja las puertas de la teshuvah abiertas, que fue parte del negocio que hizo Abraham Avinu con Hashem. ¿Cuál fue el negocio? ¿Se acuerdan? Que deje dos portones abiertos. Una es Sha'arei Geula, la promesa y la garantía divina que el Mashiach va a venir, y Be'ezat Hashem esperemos que venga ahora mismo, amén. Pero también hablamos de Sha'arei Kapará y Sha'arei Teshuvah, los portones del perdón y del arrepentimiento. Eso es en el Zahut de Abraham. Entonces dice el Mordejai Eliyahu Alav Shalom, Titen emet le Yaakov, la esencia de Jacob, que se convirtió en el fundador principal del pueblo de Israel. Perdón, yo no digo esto, lo dice el Zohar HaKadosh. El Zohar HaKadosh dice, Jacob Avinu, Behir Sheba'avot Hava. Jacob Avinu era el seleccionado de los patriarcas. ¿Por qué? Me parece que el Kahal sabe la explicación. Abraham tuvo dos hijos, uno bueno y uno no bueno, Isaac e Ismael. Movamos a Ismael de lado. Isaac vino, alav shalom, tiene dos hijos, Jacob y Esav. Movamos a Esav de lado porque sabemos que es una persona problemática. ¿A quién tenemos? Tenemos a Jacob. Y Jacob, todos los hijos de Jacob
como dijo el pasuk, Bayu Bene Yaakov Shenem Asar, y los hijos de Jacob fueron 12. Eso está en Sefer Bereshit, al final. Y preguntan los comentaristas, ¿qué? ¿Acaso nadie sabe que Jacob tuvo 12 hijos varones? Pregúntale a cualquier chico que va al Talmud Torah, que va al Yeshiva, y pregúntale cuántos son las tribus de Israel. Le van a decir 12. Dice, por ese motivo, la Torah nos quiere insinuar y enseñar de que cada uno y uno de los hijos de Jacob Avinu era un tzadik en su forma, en su mérito. Y sabemos que los colores son diferentes y los escudos de cada tribu son diferentes, pero en el judaísmo eso es lo que pasa hoy. Hay sefaradí, hay ashkenazí. Hay sefaradí egipcio, sirio, de Marruecos, de Yemen, de donde sean. Después hay ashkenazí, ashkenazí hasídico, ashkenazí lituano. Después hasidim, diferentes grupos, diferentes yeshivot, diferentes tradiciones. Pero, como dicen en inglés, la Gemara dice en el concepto, siguiente concepto, Kol haderachim mobilim lirushalayim. Todos los caminos nos conducen a Jerusalén. ¿Qué quiere decir de una manera más profunda? Que no importa lo que la persona sigue, si sigue tradición sefaradí, sigue tradición ashkenazí, si come gebros en Pesach, si no moja la matzá en Pesach, si come arroz y vegetales y legumbres en Pesach, come kitniot, no come kitniot, en el Shamaim no le van a preguntar esas preguntas garantizado. Van a haber preguntas esenciales de la existencia del pueblo de Israel. Y una de las preguntas que van a hacer, dice nuestro Jajamim, Himlachtet haverja, ¿cómo trataste a tu prójimo? Aparte de la pregunta de tener fe en Hashem, honesto en los negocios, esperar que llegue el Mashiach, educar a los hijos en el camino de la Torá, y después hablamos también del estudiar Torá de una manera diaria. Esas son las preguntas básicas que cada persona tiene que contestar. Como cuentan una historia, que había un Hasid que le dijo al Rebbe de Satmer, concerniente a otro yehudí que estaba hablando con él, y le dijo, el Odnish Kamburd, dice, no tiene barba. ¿Cómo tú hablas con alguien que no tiene barba? ¿Qué le contestó el Rebbe de Satmer, Rebbe Yoel Alav Shalom? Le contestó en palabras en español breve, ¿acaso Hitler diferenciaba al yehudí con barba o sin barba? Para Hitler, Imach Shemo, un yehudí era un yehudí. A él no le importaba, observante, no observante, hombre, mujer, niño, mayor, joven, barba, no barba, era yehudí, suficiente para Hasbe Shalom pagar el precio. Una lección interesantísima del Rebbe Yoel de Satmer. ¿Qué le quiso enseñar a su Hasid? No juzgues al libro por la cobertura, como se dice en inglés. Tú estás determinando si yo puedo hablar con él o no, porque tiene barba o no tiene barba. Hasbe Shalom. No es la forma que un yehudí tiene que pensar. Entonces, cada diferencia que tenemos, mismo dentro del pueblo de Israel, no son para criticar, no son Hasbe Shalom para minimizar o para burlarse. Todo lo contrario, el galut, el exilio que nosotros estamos experimentando, ya casi del segundo Bet HaMikdash, 1952 o 53 años. ¿Ustedes creen que el exilio, que el galut, no influenció en la vida de nosotros? Seguro que nos influenció. En todo aspecto, cómo uno se viste, cómo uno vive, cómo uno gasta, cómo uno se conduce en la casa, cómo uno habla. Y la meta nuestra como Yehudim es asegurarnos, esa es la palabra que quería decir, asegurarnos que por más que tenemos en nuestra vida una influencia exterior,
que Haz Shalom no comprometa o que no mitigue o tire abajo nuestros pilares de Emuná en Hashem, de Ahavat Israel, de seguir nuestras mitzvot y nuestros ma'asim tovim y el estudio de la Torah. Ahora Hashem propio, Dios propio quiere saber, ok, yo hice todo este convenio con Abraham, hice todo lo que le dije a Abraham vino. Ahora yo necesito tener una garantía, una póliza de seguro, que mi convenio con Abraham es el convenio adecuado. ¿Quién fue el garantor de Abraham vino? Dice el libro de Mijá, Yaakov. No Isaac, que Isaac tiene méritos de por sí, como dice la Gemara en Masejet Shabbat, que más de una vez Isaac viene y nos defiende frente a Kadosh Baruj Hu. Pero Jacob vino y su conducta y su entrega total como hijo de Isaac, nieto de Abraham, para sus hijos, las 12 tribus, ahí retroactivamente hablando, se sella el convenio que hizo Kadosh Baruj Hu con Abraham vino en el, en el día de la Akedat Isaac. Así lo dice el Libre Mordejai. Qué hermoso y qué profundo. El próximo pasuk habla de la diferencia de nombre entre Jacob e Israel. Si nos fijamos, lo quiero escribir primero antes de hablar. Déjame escribir aquí en este papelito brevemente. Jacob 182. Israel 231 y 310. Hay una discrepancia abismal entre el valor numérico de Jacob y el valor numérico de Israel. Jacob, de acuerdo al cálculo que hice, me da 182. Israel me da, de acuerdo a lo que hice ahora, 541. Una discrepancia obvia. Ahora, ¿qué diferencia hay entre uno y el otro? El Ben Ish Hai explica, y también lo trae aquí el Me'am Lo'ez, pero lo viene el Ben Ish Hai también explica, que Jacob se aplica al pueblo de Israel cuando estamos en Galut. Y la palabra Israel se aplica cuando venga el Mashiach. Por eso la palabra Jacob viene de la palabra Ekev, talón. ¿Qué es el talón? La parte más baja del cuerpo humano. Así como el cerebro es la parte más alta del cuerpo humano, la parte más baja es la planta del pie. Eso en hebreo se llama Ekev. Por eso decimos Jacob, que en el Galut el Yehudí está perseguido, pisoteado, etc. Pero cuando viene el Mashiach, nos convertimos en Israel. ¿Qué significa Israel? Sari el, ministro de Hashem. Viene aquí el Me'am Lo'ez y dice así, que estos dos nombres se aplican en diferentes etapas de la vida de Jacob Avino. Cuando Jacob estaba en la casa de sus padres, el pasuk lo llama Jacob, porque Jacob todavía no hizo nada. ¿Qué hizo Jacob? Estudió Torah. Estudió Torah 63 años de su vida con Isaac Avinu. ¿Qué pasó después con Jacob? Se fue a la yeshiva de Shem Ba'ever, ¿se acuerdan? ¿Cuántos años estudió Torah Jacob en Shem Ba'ever? 14 años. Les hago una pregunta. ¿Acaso 63 años en la casa de Isaac no eran suficientes para que Jacob aprenda la Torah? ¿Para qué tuvo que ir a la yeshiva de Shem Ba'ever? Una respuesta muy clara es la siguiente, que todo el tiempo que Isaac y Jacob estaban estudiando Torah,
estaban estudiando Torah a nivel intelectual, a nivel educacional, a nivel de entendimiento y adquirir conocimiento. Pero Isaac nunca salió de Israel. Isaac nunca estuvo expuesto al mundo exterior. Que decir que Isaac no podía enseñarle a Jacob muchas cosas de lo que Jacob aprendió en Shem Ba'ever. ¿Por qué? ¿Quién era el Rosh Yeshiva de esa yeshiva? Shem, el hijo de Noah. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Va lo de Shem y le pregunta: Shem, usted vivió el diluvio, usted vio la inmoralidad y la decadencia del ser humano. ¿Cómo sobrevivieron? Y eso fue lo que le enseñó Shem a Jacob. ¿Cómo un yehudí puede sobrevivir mismo teniendo influencias negativas muy cerca, como lo vimos con Jacob en la casa de Labán? Y es lo que dice aquí el Me'am Lo'ez. Dice que el nombre de Jacob habla una etapa de la vida de Jacob, y el nombre de Israel habla sobre todo el concepto global del pueblo de Israel. Por eso aquí dice: Le Israel Berit Olam. Dice: para el pueblo de Israel es mi eterno convenio. ¿Qué quiere decir? Este pasuk disipa dudas, que el nombre de Ismael, por más famoso que está en la Torá, no tiene ningún convenio a largo plazo como el pueblo de Israel. Por más que Ismael salió de Abraham Avinu. Lo mismo pasa con Esav, que hay veces que Esav puede tener, como Ismael, la fuerza más contra el pueblo de Israel, pero es una victoria temporaria. Le Israel Berit Olam. Olam tiene el convenio eterno para el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel siempre va a existir, obviamente bajo la esencia y la providencia divina y la protección de Akadosh Baruj Hu. Por eso dijo aquí el pasuk: Le elef dor, yani mismo que estén a 1000 generaciones de mi esencia, quiere decir, por más que estén en Galut, la póliza de protección y de existencia del pueblo de Israel nunca va a expirar. Y por más que historia sabemos muy bien, salimos de Egipto, desierto, Israel, Babilonia, Purim, Israel, exilio, Europa, Asia, América, norte, sur, este, oeste, donde sea. Con todo eso, el pueblo de Israel sigue en pie y siguen vivos. ¿De dónde sale esa existencia? De acuerdo a lo que estamos estudiando hoy, de este commitment que Hashem le dio a Abraham, Isaac y Jacob a través de la historia del pueblo de Israel. Le agradecemos mucho a todos los donantes de la clase de hoy, que tengan todos verajá y aslahá en todos sus quehaceres, y Be'ezat Hashem estamos en contacto y seguiremos esta clase del libro de Tehilim